El sacerdote acababa de pronunciar las palabras finales sobre el ataúd de mi madre cuando el notario irrumpió en la capilla como un vendaval del Guadalquivir en invierno. Sonia hereda el 90% de la fortuna de doña Isabel, anunció con voz temblorosa. Y el silencio que siguió fue tan denso que pude oír el crujir de las hojas secas bajo los pies de los presentes. En ese instante, juré que el mundo se había detenido. Pero fue Adriana quien rompió el hechizo con un grito ahogado. ¿Qué demonios significa esto? Ella no es más que la hija adoptada. Me llamo Sonia. Y en aquel momento, de pie frente al féretro de la mujer que me crió en las calles empedradas de Córdoba, sentí que el peso de todos mis secretos me aplastaba como las murallas de la mezquita que nos rodeaban. Tenía 32 años. El cabello negro revuelto por el viento andaluz y un corazón que latía con la furia de un toro en la plaza de toros. Mi madre, Isabel, había muerto de repente. Un infarto en su viñedo familiar en las afueras de la ciudad. Y ahora, en su funeral, el notario desplegaba el testamento como si fuera una espada flamígera. El 90%, la casa solariega en el casco antiguo. Los viñedos que se extendían como venas verdes por el valle del Guadalquivir. Las cuentas bancarias hinchadas por décadas de comercio de aceite de oliva. Todo para mí. La huérfana que ella recogió de un orfanato en Sevilla cuando yo tenía 8 años. Los murmullos estallaron como cohetes en la Feria de Mayo. Mi tía Carmen, con su rosario apretado entre los dedos huesudos, se santiguó 3 veces y masculló algo sobre la voluntad de Dios pervertida. Mi primo Javier, el eterno perdedor que había dilapidado su parte en apuestas en el hipódromo de caballerizas reales, me lanzó una mirada que podía haber derretido el hierro forjado de las rejas de la capilla. Pero fue Adriana quien me dolió más. Adriana. ¿Qué? Mi hermana adoptiva. Técnicamente. Aunque nunca la vi así. Tenía 28 años. Esa belleza morena y salvaje que recordaba a las gitanas del Sacromonte. Con ojos castaños que brillaban como el bronce bajo el sol cordobés. Habíamos crecido juntas en esa casa de patios con fuentes borboteantes y jazmines trepadores. Compartiendo confidencias bajo las estrellas del patio de los Naranjos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mi madre hasta el final, era que entre nosotras ardía un fuego prohibido. Un amor que nos había consumido en silencio durante años. Recuerdo el día que todo empezó a desmoronarse. Aunque en realidad, las grietas estaban allí desde el principio. Era una mañana de julio. Sofocante como el aliento de un dragón. Cuando regresé de Madrid después de 3 años estudiando arquitectura en la universidad. Córdoba me recibió con su habitual indiferencia, el aroma a azahar mezclado con el polvo de las obras en la puente romana. Los niños correteando por las callejuelas del Judería. Mi madre me abrazó en la puerta de la casa. Su perfume a lavanda y vino tinto envolviéndome como un chal de lana. Hija mía. ¿Has vuelto a casa? Dijo. Y en sus ojos vi el cansancio de una viuda que había luchado sola contra el mundo conservador de Andalucía. Isabel era una mujer de 58 años cuando me adoptó. Una comerciante astuta que había transformado el legado de su esposo difunto en un imperio de olivares. Me educó como a una princesa. Pero siempre con esa sombra de reserva. Como si temiera que el destino me arrebatara de nuevo. Adriana estaba en el patio trasero, regando los geranios con una manguera que serpenteaba como una víbora. Llevaba un vestido ligero de algodón blanco, manchado de tierra. Y su risa resonó cuando me vio. Sonia. La arquitecta ha regresado para salvarnos de la ruina. Bromeó. Y corrió a abrazarme. Su cuerpo contra el mío fue un relámpago, cálido. Vivo. Prohibido. En Madrid.
Había intentado enterrar esos sentimientos bajo pilas de planos y noches en bares de Malasaña. Besando a mujeres anónimas que no olían a jazmín cordobés. Pero allí, en ese abrazo, todo revivió. Esa noche, mientras mi madre dormía, nos escabullimos al viñedo bajo la luna llena. Caminamos entre las hileras de olivos centenarios. Sus troncos retorcidos como almas atormentadas. Y nos besamos por primera vez desde que éramos adolescentes. Fue un beso desesperado. Salado por las lágrimas que no podíamos derramar en voz alta. Esto es una locura. Sonia, murmuró Adriana contra mis labios. Su aliento entrecortado. Somos hermanas. Aunque no de sangre. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mamá? Yo la callé con otro beso. Mis manos enredándose en su cabello rizado. No somos hermanas. Somos nosotras. Y Córdoba puede irse al infierno con sus prejuicios. Pero en el fondo, sabía que mentía. Córdoba, con sus procesiones semanales y sus crucifijos en cada esquina, no perdonaba lo diferente. Mi madre, devota católica pero de corazón blando, había insinuado una vez, durante una cena familiar, su desaprobación hacia esas uniones modernas que confunden a Dios. Y sin embargo, nosotras seguíamos, robándonos momentos en las sombras, un roce en la cocina mientras preparábamos gazpacho. Una caricia en el cine del centro histórico viendo películas de Almodóvar que nos hacían llorar de empatía. Los meses siguientes fueron un baile precario sobre el filo de una navaja. Trabajé en un estudio de arquitectura local, diseñando reformas para las casas señoriales del barrio de San Basilio. Mientras Adriana gestionaba los viñedos con mi madre, aprendiendo los secretos del prensado del aceite. Nuestras vidas se entretejían como las enredaderas en los muros del Alcázar. Pero los celos empezaron a envenenar todo. Javier, mi primo, rondaba a Adriana como un lobo hambriento, proponiéndole matrimonio en cada reunión familiar. Eres la única que puede salvar el nombre de la familia, le decía, ignorando que ella lo despreciaba. Y yo, desde las sombras, hervía de rabia contenida. Una noche, después de una discusión en la taberna El Churrasco, donde el vino manchego fluyó como un río, Adriana confesó: Sonia, tengo miedo. Mamá está enferma. Los médicos hablan de su corazón. Si algo le pasa, ¿qué será de nosotras? De esto. La toqué entonces, en la penumbra de su habitación, con el rumor del Guadalquivir de fondo. Seremos libres, le prometí, aunque mi voz temblaba. Pero la libertad en Córdoba era un lujo para los valientes. Y nosotras éramos solo dos mujeres atrapadas en un tapiz de mentiras. Mi madre empeoraba, las visitas al hospital en el Reina Sofía se multiplicaban. Y en cada una, veía en sus ojos una tristeza que no era solo por su salud. Una tarde, mientras le leía poemas de Lorca en su cama, me tomó la mano. Sonia, hija mía, ¿hay algo que deba saber sobre ti y Adriana? Mi corazón se detuvo. Negué con la cabeza, mintiendo por segunda vez en mi vida. Solo somos familia. Mamá. Ella suspiró, cerrando los ojos. La familia es lo único que tenemos en esta tierra de pasiones y traiciones. El funeral llegó como un mazazo. La capilla de la mezquita catedral, con sus arcos de herradura y su aire de misterio islámico cristiano, estaba abarrotada de parientes lejanos, vecinos chismosos y empleados de los olivares.
El ataúd de caoba brillaba bajo las luces tenues, rodeado de lirios blancos que mi madre tanto amaba. Yo vestía de negro riguroso. El collar de perlas que ella me regaló en mi mayoría de edad apretándome la garganta. Adriana estaba a mi lado, pálida como un fantasma, su mano rozando la mía en un gesto que solo nosotras entendíamos. El sacerdote, un hombre anciano con sotana raída, recitó el Padre Nuestro con voz monocorde. Y entonces entró el notario. Don Emilio, con su maletín de cuero y su expresión de quien porta malas nuevas. Según el testamento de doña Isabel, fechado hace 6 meses, el 90% de sus bienes pasa a Sonia López Herrera, su hija adoptiva. El jadeo colectivo fue como el viento arremolinado en el patio de las doncellas. Mi tía Carmen se levantó de un salto. Esto es un escándalo. Adriana es la hija de sangre. ¿Por qué esta intrusa? Javier la secundó. Rojo de ira, mamá. Protestaremos. Esto no se queda así. ¿Y Adriana? Adriana me miró con ojos que eran pozos de traición. ¿Sonia? ¿Lo sabías? Su voz era un susurro roto. Y en ese momento sentí que el suelo de mármol se abría bajo mis pies. No lo sabía. Pero el notario continuó. Imperturbable, el 10% restante se divide entre los herederos directos. Con una condición especial que se revelará en lectura privada. Salimos de la capilla bajo una lluvia que azotaba las calles como lágrimas divinas. Córdoba. Mi Córdoba de patios floridos y secretos enterrados. Parecía burlarse de mí con su belleza cruel. En el coche fúnebre que nos llevaba de vuelta a la casa, Adriana se sentó lejos, cruzada de brazos, mirando por la ventana empañada. Explícame esto, exigió al fin, cuando el motor ronroneaba sobre el puente. Mamá siempre dijo que todo sería equitativo. ¿Qué has hecho? ¿Sonia? ¿La manipulaste en su lecho de muerte? Sus palabras fueron dagas. No. Te juro que no. Pero la duda ya se había plantado. Como una mala hierba en un jardín andaluz. Esa noche. En la casa vacía. Con el eco de los sollozos de mi tía en la cocina. Adriana y yo nos enfrentamos en el salón principal. Las paredes, cubiertas de azulejos sevillanos con motivos florales, parecían cerrarse sobre nosotras. Dime la verdad, insistió ella, sus ojos brillando con furia y dolor. Si me amas, dime por qué mamá te dio todo. ¿Es por lástima? ¿Por ser la pobre huérfana? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No lo sé, Adriana. Pero si dudas de mí, entonces este amor nuestro es una mentira. Ella se acercó, su mano en mi mejilla. Y por un instante, creí que todo se arreglaría con un beso. Pero retrocedió. Necesito tiempo. Mañana, en la lectura privada, sabremos. Y se fue a su habitación, dejando un vacío que el viento del desierto no podía llenar. Los días siguientes al funeral fueron un torbellino de acusaciones y silencios que cortaban como el filo de una navaja mora. Córdoba, con su calor seco de noviembre que se colaba por las persianas de madera, parecía conspirar contra nosotras. La casa familiar, esa fortaleza de piedra caliza en el corazón del casco antiguo, se convirtió en un campo de batalla donde cada mirada era una bala y cada palabra un cañonazo. Mi tía Carmen organizó reuniones secretas en la cocina.
susurrando sobre injusticias divinas mientras preparaba el salmorejo con manos temblorosas. Javier. Más audaz. Contrató a un abogado de Sevilla. Un tipo seboso llamado Ramiro que olía a colonia barata y ambición. Vamos a impugnar el testamento. Sonia. Me espetó una mañana en el patio, donde los naranjos goteaban rocío como sangre de una herida abierta. Tú no mereces ni un olivo de esto. Yo vagaba como un fantasma por las habitaciones, tocando los objetos de mi madre, su sillón de terciopelo raído en la biblioteca, lleno de libros de García Lorca y Unamuno, el crucifijo de plata en la mesita de noche, que ella besaba cada atardecer. El peso de la herencia me asfixiaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué no Adriana? La hija de su vientre. La que había nacido en esa misma casa bajo una tormenta de truenos en 1997. Recordaba las historias que mi madre contaba, como Adriana llegó al mundo gritando como una posesa, mientras el Guadalquivir se desbordaba en solidaridad. Yo, en cambio, era la intrusa. La niña de ojos verdes rescatada de un orfanato donde las monjas me llamaban la morenita perdida. Isabel me adoptó por capricho. O eso decían los chismes. Pero para mí fue un milagro. Me dio un apellido. Un hogar. Un amor que no pedía explicaciones. Pero ahora, ese amor parecía un veneno. Adriana me evitaba, refugiándose en los viñedos con los jornaleros, volviendo al atardecer con las manos manchadas de tierra y el rostro endurecido como la sierra de Córdoba. Nuestros encuentros eran breves y cargados, un café en la terraza del balcón de Andalucía, donde el té de menta no podía disipar el hielo entre nosotras, una cena familiar donde ella se sentaba al otro lado de la mesa, respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. Háblame. Por favor. Le supliqué una noche en el pasillo, bajo el retrato de mi madre joven, radiante en un vestido de flamenca. Esto nos está matando. Ella se detuvo, su silueta recortada contra la luz de la luna que se filtraba por el enrejado. Tú nos estás matando. Sonia. Si mamá te dio todo. ¿Qué soy yo? ¿Tu sombra? ¿Tu secreto sucio que se queda con las migajas? Sus palabras me desgarraron. Caí de rodillas en el azulejo frío, sollozando. Nunca. Tú eres mi todo. Este amor es lo único puro en esta casa de mentiras. Por un segundo vi la grieta en su armadura, sus ojos se suavizaron. Y se arrodilló conmigo, sus dedos enredándose en mi cabello. Nos besamos allí, en el suelo, con la desesperación de dos náufragas en el mar de Alborán. Fue un beso que sabía a sal y a vino rancio, a promesas rotas. Lo siento, murmuró ella contra mi boca. Pero no puedo confiar en ti ahora. No hasta que sepamos la verdad. Y se levantó, dejándome sola con el eco de sus pasos. La lectura privada del testamento se celebró 3 días después, en el despacho del notario en la Plaza de las Tendillas. Un edificio modernista que contrastaba con la solemnidad del asunto. El aire olía a cuero viejo y a humo de cigarrillos prohibidos. Estábamos todos, yo, Adriana, tía Carmen, Javier y Ramiro el abogado, con su libreta amarillenta. Don Emilio, con gafas empañadas, carraspeó antes de abrir el sobre lacrado. Doña Isabel dejó una carta para Sonia y Adriana. Lean juntas. Me tendió el papel, temblando ligeramente. Y yo lo tomé con manos que no me obedecían. La carta estaba escrita en la letra angulosa de mi madre.
con tinta azul que se había corrido en las esquinas. Como si hubiera llorado sobre ella. Mis queridas hijas. Comenzaba. Si leen esto, es porque me he ido antes de poder decírselo en persona. Sonia. Te adopté no por lástima, sino porque vi en ti el reflejo de mi propia juventud perdida, una mujer fuerte. Apasionada. Que amaba en secreto como yo lo hice una vez. Adriana. Mi sangre. Mi luz. Siempre supe que tu corazón pertenecía a otro lugar. A alguien que te hacía brillar más que el sol de Córdoba. El corazón me martilleaba en los oídos. ¿Qué estaba diciendo? Continué leyendo. Mi voz quebrándose, he visto cómo se miran. Cómo se tocan cuando creen que nadie observa. Su amor es puro. Aunque el mundo lo llame pecado. Por eso. Sonia. Te dejo el 90%, no para herir a Adriana. Sino para protegerlas. Con esta herencia. Podrán huir de los prejuicios de esta familia. De esta ciudad que ahoga los sueños. Adriana. El 10% es tuyo. Pero úsalo para unirte a ella. No para separarte. Perdonadme por no haberlo dicho antes. Os amo. Más allá de la sangre o las leyes de los hombres. Vuestra madre. Isabel. El silencio fue ensordecedor. Tía Carmen se persignó. Balbuceando blasfemia. Javier maldijo en voz alta. Derribando una silla. Ramiro garabateaba furiosamente. Hablando de incapacidad mental y impugnaciones. Pero Adriana. Adriana se levantó lentamente. Su rostro una máscara de shock y revelación. ¿Mamá lo sabía? Susurró. Tocando el papel como si fuera un relicario. Yo asentí. Lágrimas cayendo sobre las palabras sagradas. Lo sabía todo. Y nos bendijo. En ese momento. El mundo se inclinó. Adriana corrió hacia mí. Abrazándome con una fuerza que me dejó sin aliento. Perdóname. Sonia. Dudé de ti. De nosotras. Nos besamos allí. Frente a todos. Un beso que era liberación y desafío. Tía Carmen gritó, escándalo. Y Javier salió dando un portazo. Pero no importaba. Por primera vez. Sentí que el amor nuestro era real. Tangible. Bendecido por la única alma que contaba. Pero la euforia duró poco. Esa noche. Al volver a casa. Encontramos la puerta forzada. Alguien había registrado el despacho de mi madre. Revolviendo cajones y destrozando fotos familiares. Entre los papeles esparcidos. Hallamos una nota anónima, la verdad sale a la luz. Pero el precio será alto. Renuncia a lo que no te pertenece. O sufriréis como Sodoma. Mi estómago se revolvió. ¿Quién? Javier. Sin duda. Con su rencor hirviente. O quizás tía Carmen. Aliada con los curas del barrio que murmuraban sobre pecados contra natura. Adriana temblaba en mis brazos. Sonia. Esto es solo el principio. Córdoba no nos perdonará. Los días se volvieron una pesadilla. Llamadas anónimas a medianoche. Con respiraciones jadeantes y amenazas veladas, arrepiéntete. Hija del diablo. En el mercado de la Victoria. Vecinas que antes me sonreían ahora cruzaban la calle. Susurrando la lesbiana que robó la herencia. Javier impulsó la impugnación con saña. Alegando que mi madre estaba influida por delirios en sus últimos meses.
El abogado Ramiro presentó pruebas falsas, cartas supuestamente mías manipulando a Isabel. Testigos pagados que juraban haber visto comportamientos inmorales en los viñedos. Adriana y yo nos refugiamos en la casa. Barricadas como en un asedio medieval. Pero el asedio era psicológico. No puedo más, confesó ella una noche, acurrucada en la cama que compartíamos en secreto. Quiero irme. Sonia. A Granada. A Sevilla. Donde sea. Pero contigo. Yo la abracé, inhalando su aroma a tierra y rosas. Lo haremos. Pero primero. Lucharemos. Por mamá. Por nosotras. Planeamos nuestra defensa. Contraté a una abogada feminista de Madrid. Una mujer llamada Laura que había luchado casos similares en el Supremo. Juntas. Reunimos evidencias de la lucidez de mi madre, informes médicos. Vídeos de sus últimos días donde reía con nosotras en el patio. Pero el verdadero golpe vino de dentro. Una tarde. Mientras revisábamos documentos en la biblioteca. Adriana encontró un diario escondido en un cajón secreto del escritorio de Isabel. Las páginas, amarillentas, detallaban su propia historia, un amor juvenil con una mujer en los años 70. Durante la transición. Truncado por la presión familiar y la iglesia. Por eso nos protegió, dijo Adriana, con voz rota. Sabía lo que era amar en las sombras. El juicio preliminar se celebró en el Palacio de Justicia de Córdoba. Un edificio neoclásico que olía a cera y a historia opresiva. El juez. Un hombre de bigote gris y mirada severa. Escuchó las alegaciones con impasibilidad. Javier testificó primero. Pintándome como una manipuladora ambiciosa, Sonia siempre envidió a Adriana. La sedujo para ganar el favor de mi tía. El tribunal murmuró. Y yo sentí el peso de 100 ojos juzgándome. Cuando llegó mi turno. Subí al estrado con el corazón en la garganta. No busqué esta herencia. Declaré. Mi voz firme como el acero toledano. Mi madre me la dio por amor. El mismo que siento por Adriana. Un amor que no es pecado, sino salvación. El juez frunció el ceño. Pero Laura contraatacó con maestría, presentando el diario como prueba de la voluntad clara de Isabel. Esta familia intenta borrar la autonomía de una mujer muerta por sus propios prejuicios. Argumentó. El veredicto fue un empate, el testamento se mantenía provisionalmente. Pero con una audiencia final en un mes. Salimos del palacio bajo un sol que quemaba como ironía. Abrazadas en la plaza. Ignorando las miradas. Pero el verdadero conflicto estalló esa noche. Javier irrumpió en la casa con 2 matones del barrio bajo. Borrachos de anís y rabia. Devuelve lo que es nuestro. Rugió. Empujándome contra la pared. Adriana se interpuso. Gritando fuera de aquí. Cobarde. Uno de los hombres la agarró del brazo. Y en ese caos. Vi rojo. Agarré un jarrón de cerámica talaverana y lo estrellé contra la mesa. El estruendo deteniendo la pelea. Toca a Adriana y te mato. Aullé. Mi voz un eco de las bullangas cordobesas. Javier retrocedió. Pero no antes de escupir, esto no acaba. Puta. La sangre llama a la sangre. Cuando se fueron. Adriana y yo nos derrumbamos en el suelo. Magulladas pero unidas. Tenemos que irnos. Dijo ella. Vendando mi mano cortada. Mañana. Al amanecer. Asentí. Pero en mi interior.
Una semilla de duda crecía. ¿Podríamos dejar Córdoba? ¿La tierra que nos había dado vida y muerte? El amanecer en Córdoba es un milagro traicionero, el sol se filtra por las celosías de las ventanas como oro líquido. Pero ese día, 30 de noviembre de 2025, trajo consigo una niebla espesa del Guadalquivir que envolvía la ciudad en un sudario de incertidumbre. Adriana y yo habíamos pasado la noche empaquetando lo esencial, un par de maletas con ropa. El diario de mi madre. Fotos de nosotras tres en la feria de Córdoba riendo con churros en la mano. Hacia el norte, propuso ella. A Barcelona. Donde el mar es azul y la gente no juzga. Yo dudaba. Mis raíces andaluzas clavadas como olivos en la tierra arcillosa. Pero el ataque de Javier había sido la gota que colmó el vaso, no podíamos quedarnos a esperar el próximo asalto. Salimos en mi viejo Seat Ibiza. El motor tosiendo como un fumador empedernido. Mientras la niebla se arremolinaba alrededor de la puerta de Sevilla. Adriana conducía. Su perfil tenso contra el parabrisas empañado. Tarareando una copla flamenca para calmar los nervios. ¿Recuerda cuando mamá nos llevó a la romería del Rocío? Dijo de repente. Rompiendo el silencio. Bailamos sevillanas hasta el alba. Y tú me miraste como si fuera la única estrella en el cielo. Sonreí. A pesar del nudo en la garganta. Eras mi estrella. Lo sigues siendo. Estábamos a las afueras. Pasando los olivares que ahora me pertenecían legalmente pero que sentía como una maldición. Cuando mi teléfono vibró. Era Laura. La abogada, Sonia. Malas noticias. Javier ha encontrado pruebas nuevas. Una carta supuestamente de Isabel retractándose del testamento. Debéis volver para la audiencia de emergencia. El pánico nos invadió como una riada. ¿Qué carta? Grité al teléfono. Mientras Adriana frenaba en seco en el arcén polvoriento. Laura explicó falsificada. Sin duda. Pero convincente, Ramiro la había presentado esa mañana. Alegando coacción emocional por nuestra relación. El juez la ha admitido. Si no aparecéis, perdéis todo. Colgué. Mis manos temblando. Adriana me miró. Ojos llenos de tormenta. No podemos huir ahora. Es una trampa. Sonia. Si volvemos, nos destrozarán. Pero en mi mente. Flashes de mi madre, su rostro sereno en el féretro. Su carta quemándome el alma. Tenemos que pelear. Por ella. Regresamos a Córdoba como mártires voluntarias. El coche devorando kilómetros bajo un cielo que se oscurecía con nubes de plomo. La casa estaba vigilada, un coche de la policía municipal aparcado frente a la puerta. Cortesía de la denuncia de agresión que había interpuesto contra Javier. Tía Carmen nos esperaba en el umbral. Su figura encorvada como un sauce llorón. Entrad. Dijo con voz áspera. Ha habido un escándalo. Dentro. El salón era un caos, periodistas de Diario Córdoba acampados en la calle. Flashes parpadeando como luciérnagas malignas. Lesbianas roban herencia familiar. Gritaban los titulares en las redes. Avivados por filtraciones de Ramiro. La audiencia de emergencia se celebró esa misma tarde en una sala abarrotada del Palacio de Justicia. El aire era espeso. Cargado de perfume barato y sudor nervioso. Javier se pavoneaba en el banquillo de los demandantes. Flanqueado por tía Carmen y un puñado de parientes lejanos con cruces al cuello. Esta carta prueba que mi tía fue manipulada. Declaró Ramiro. Blandiendo el papel amarillento. Era una falsificación burda, la letra de mi madre.
Pero con errores en las fechas. Tinta fresca. Laura lo desmontó en minutos. Análisis forense preliminar. Huellas de Javier en el sobre. Esto es calumnia. Tronó. Un intento desesperado de un hombre que ha perdido su herencia por codicia. El juez, impresionado, ordenó una pausa para peritaje. Pero el verdadero drama estalló cuando tía Carmen tomó la palabra. Se levantó temblando. Su rosario tintineando. Yo lo vi todo. Exclamó, señalándome con un dedo acusador. Sonia sedujo a Isabel en sus últimos días. La convenció de que Adriana era indigna por sus vicios. Mi hermana me lo confesó en el hospital. Delirando de medicinas. Era una mentira colosal. Tejida de odio y superstición. El tribunal jadeó. Y yo sentí el mundo girar. ¿Cómo puedes? Tía. Susurré. Pero ella continuó, son el diablo encarnado. Dos mujeres en pecado. Robando lo que es de la sangre pura. Adriana no aguantó. Se levantó de un salto. Su voz resonando como un lamento flamenco. Basta de mentiras. Mamá nos amaba a las dos. Nos vio juntas. Nos bendijo. ¿Y tú? Tía? ¿Tú que abandonaste a Isabel cuando papá murió? ¿Dejando que ella cargara sola con los olivares? Tu sangre pura es veneno. El caos estalló, gritos. El juez golpeando el mazo. Periodistas garabateando furiosamente. Javier saltó sobre la barrera. Lanzándose hacia Adriana con puños cerrados. ¡Cállate! ¡Puta! Rugió. Yo me interpuse. Recibiendo un puñetazo en la mejilla que me dejó viendo estrellas. El corte se abrió. Sangre tibia goteando en mi blusa. Pero no caí. Tócala y muere. Grité. Mi rabia un volcán andaluz. La policía intervino. Arrastrando a Javier fuera entre pataleos y maldiciones. Tía Carmen se derrumbó sollozando. Murmurando perdóname. Isabel. El juez. Con rostro ceniciento. Suspendió la sesión, mañana. Veredicto final. Y aconsejo mediación familiar. Salimos escoltadas. Mi mejilla hinchada y el corazón latiendo al ritmo de una saeta pasional. En el coche. Adriana me curó con un pañuelo empapado en agua de colonia. Eres una leona. Dijo. Besando mi frente. Mi leona. Reí a través del dolor. Y tú mi fuego. Juntas. Somos invencibles. Pero la noche trajo la traición final. A las 2 de la madrugada. Un golpe en la puerta. Era tía Carmen. Sola. Empapada por la lluvia que ahora azotaba Córdoba como un castigo bíblico. Dejadme entrar. Suplicó. La dejamos. Y se arrodilló en el salón. Entre los azulejos rotos del jarrón. Lo hice por miedo. Confesó. Lágrimas surcando su rostro arrugado. Javier me obligó. Me dijo que si no testificaba, revelaría mi secreto, el dinero que robé de los olivares hace años. Para pagar deudas de juego. Pero vi el diario de Isabel. Sé que tenía razón. Vuestro amor es como el de ella con aquella mujer en los 70. Perdonadme. Adriana. Endurecida por el dolor. La miró con frialdad. El perdón no borra el daño. Tía. Pero por mamá. No te denunciaremos.
Vete. Y dile a Javier que se rinda. Carmen se fue. Y con ella, el último velo de oscuridad. Al amanecer, el veredicto llegó por teléfono, el testamento se mantenía intacto. Las falsificaciones eran prueba de fraude, Javier enfrentaba cargos por agresión y calumnia. Vendimos los olivares a un sindicato cooperativo, dividiendo equitativamente las ganancias con los herederos legítimos. Tía Carmen se retiró a un convento en Úbeda, buscando redención en oraciones silenciosas. Javier emigró a Valencia, su orgullo destrozado como un toro en la arena. Adriana y yo nos quedamos en Córdoba, pero transformadas. Reformé la casa con mis planos arquitectónicos, patios abiertos al cielo, murales de Lorca que hablaban de amores prohibidos, un jardín donde plantar nuevas enredaderas. Abrimos una pequeña galería en la Judería, exponiendo arte de mujeres andaluzas olvidadas. Un homenaje a mi madre y a todas las que amaron en secreto. Nuestro amor floreció a la luz del día, paseos por la ribera. Besos en la plaza del Potro. Miradas que ya no escondíamos. A veces, en las noches de Siroco, siento a mi madre cerca. Su espíritu en el viento que mece los jazmines. Gracias. Le susurro al vacío. Y Adriana, acurrucada a mi lado, responde: somos libres. Sonia. Por fin. Córdoba, con sus mezquitas y sus cruces, nos enseñó que el amor verdadero no se hereda, se conquista. Y en esa conquista encontramos no solo justicia, sino redención. Un final humano, imperfecto, pero nuestro.